Bueno, ahora vamos a establecer la definición formal de límite. Para ello vamos a hacer algunas aclaraciones. Vamos a observar en este gráfico, ya en esta recta, ¿sí?, ubicados el punto 3 y el punto 7. Si nos preguntamos cuál es la distancia entre 3 y 7, con seguridad vamos a decir que la distancia es 4. Claro, porque a simple vista se nota que es 4, ¿no es cierto? Pero de manera general podemos calcular, ¿no es cierto?, operando con 3 y 7 de la siguiente manera. Distancia es igual a, podemos calcular la diferencia de 7 menos 3 y también podemos hacer de otra manera, como 3 menos 7. Claro, en este caso 7 menos 3 nos sale 4 y 3 menos 7 nos sale menos 4. Uy, aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, la distancia es igual a 4 y no es igual a menos 4. Pero, así como habíamos avanzado anteriormente, sabemos que la distancia es el valor absoluto de una cantidad. Por lo tanto, la distancia será igual a el valor absoluto de 7 menos 3, que es igual al valor absoluto de 4. Por lo tanto, el valor absoluto de 4 es 4, ¿no? Del mismo modo, la distancia será igual al valor absoluto de 3 menos 7, de donde el valor absoluto de 3 menos 7 es menos 4, por lo que el valor absoluto de menos 4 es 4. Miren, así es que podemos calcular haciendo uso de los dos puntos de 3 y 7, ¿sí?, aplicando el valor absoluto, ¿sí?, en ambos casos. De esa manera obtenemos exactamente lo que la distancia nos indicaba a un principio, distancia igual a 4. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, en este otro ejemplo, tenemos los puntos menos 6 y menos 1. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre menos 1 y menos 6? Y obviamente, a simple vista, la distancia entre menos 1 y menos 6, diríamos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, no nos importa a simple vista incluso los signos, ¿no es cierto? Simplemente nos fijamos cuántos puntos hay desde menos 1 a menos 6. ¿De acuerdo? Pero de manera formal, ¿sí?, de manera general, la distancia entre estos dos puntos va a ser la diferencia entre los dos puntos. Es decir, por ejemplo, podemos hacer menos 1 menos 6, ¿sí? Pero ya sabemos que la distancia tiene que ser en términos de valor absoluto. Obviamente, si tomamos en cuenta los dos puntos. Ahora sabemos que, en este caso, menos por menos es más. Por lo tanto, tenemos más 6. Y menos 1 más 6 es valor absoluto de 5. Y valor absoluto de 5 es 5. De ese modo, tenemos exactamente la misma distancia. Pero también podemos restar, ¿sí?, o hallar la diferencia entre menos 6 y menos 1. Y decimos valor absoluto de menos 6 menos 1. Y esto va a ser igual al valor absoluto de menos 6 menos por menos más 1. Y menos 6 más 1 es menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es 5. O sea, la distancia encontramos a partir de la diferencia de estos dos puntos en términos de valor absoluto. No importa el orden, ¿sí? De todos modos, encontramos la distancia entre esos dos puntos. En este caso, nuevamente nos preguntamos, ¿cuál será la distancia entre menos 4 y 2? Observemos, la distancia entre menos 4 y 2, contando los puntos tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La distancia es 6. Sin embargo, tomando en cuenta la diferencia entre estos dos puntos, podemos encontrar de la siguiente manera, ¿no? Decimos valor absoluto de 2 menos 4, valor absoluto igual a valor absoluto de 2 menos por menos más 4, y esto es igual a el valor absoluto de 2 más 4, 6. Y diremos de que el valor absoluto de 6 es 6. Bueno, hemos obtenido exactamente la distancia igual a 6. También podemos calcular la distancia como la diferencia entre
menos 4 y 2. Y será menos 4 menos 2. Por supuesto que 2 es positivo, ¿no? Ahí vemos. Y esto en términos de valor absoluto será menos 4 más 2. Menos 2. Ahora tendremos menos 4 menos 2 menos 6. Y valor absoluto de menos 6 es, miren, exactamente encontramos la distancia igual a 6, pero utilizando valores absolutos. De manera general, si tuvieran dos puntos, ¿sí? A y X, entonces la distancia se representaría como el valor absoluto de X menos A. O también daría lo mismo expresar como A menos X en términos de valor absoluto. Pero en nuestro caso, para la demostración formal del límite o definición formal del límite, vamos a utilizar esta situación. Muy bien, además quiero hacer algunas consideraciones, queridos amigos. ¿Ya? Aquí tengo una función exponencial cuya expresión matemática es esta. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ir asignando algunos valores para esta función. Por ejemplo, si yo tengo aquí el valor de 2, miren, observen, tengo el valor de 2, entonces cuando x vale 2, ¿sí? Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces vamos a ir demostrando si es correcto, por lo que voy a encontrar f de 2. F de 2 es igual a 2, x vale 2 en este caso. 2 menos 2 igual a 2 a la 0, porque 2 menos 2 es 0. Y 2 a la 0 es 1. Por lo que puedo afirmar que f de 2 es igual a 1. Entonces, digo aquí, f de 2 es igual a 1. Muy bien, si tuviera 3, miren, observen. Si tuviera 3, pasaría que si x vale 3, y sería 2. ¿No es cierto? Según mi gráfica. A ver, observemos, comprobemos o verifiquemos y ahí encontremos f de 3. Será 2 a la x. X vale 3. Si x vale 3, 3 menos 2, y esto es 2 elevado a la unidad, y finalmente f de 3 es 2. ¿Sí? F de 3 es 2. Entonces puedo afirmar aquí que f de 3 es, del mismo modo podemos hacer f de 4, ¿no? Para f de 4 tengo 4, es decir, f de 4 es 4. Entonces digo f de 4 es 4. Y así sucesivamente podemos ir haciendo. Por ejemplo, f de 5. F de 5 había sido para f de 5. Miren, observemos. Tenemos 8. Podemos ir comprobando también f de 5 es igual a 2 a la 5 menos 2. Y 5 menos 2 es 3. Y esto es 8. ¿Qué quiere decir? F de 3 es 8. Entonces f de 3 es igual a 8. Ahora generalicemos. Generalizando, vamos a tener lo siguiente. Si tuviera un x cualquiera, entonces, ¿qué voy a tener en el eje x? Vamos a tener un f de x. Entiéndase bien, ¿ya? Para x en el eje x, en el eje y, vas a tener un f de x. Bien, esa es la aclaración que también quiero hacer. Ahora sí, vamos a establecer la definición formal de límite. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué quiere decir establecer la definición formal de límite? Establecer la definición formal de límite significa demostrar que el límite existe. Eso es definir formalmente a un límite. Sabemos que la notación de límite es límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Pero ¿cómo entendemos esta expresión? ¿No? Esto quiere decir que si x tiende a, miren, entonces f de x también tiende a L. Bueno, hasta ahí quedemos claro. Pero ¿cómo interpretamos esto? O sea, si x tiende a, f de x también tiende a L. Bueno, recordemos aquel cuento que habíamos dicho, el de la gallina de los huevos de oro, ¿sí? ¿Recuerdan que hemos obtenido esta tabla? ¿Ya? Y miren, el granjero cada día se aproximaba los valores de x a 2, tanto por la izquierda y por la derecha. ¿Se acuerdan? ¿Ya?
entonces x tendía a 2. Claro, si tendía a 2, miren, si tendía a 2, f de x también tendía hacia el infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir límite de f de x cuando x tiende a? Esto es L. Entonces, miren, aquí si borramos, por ejemplo, el número 2 y el infinito, podemos decir, ¿no? X tiende a, pero también f de x tiende al límite. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a asignar ya tanto a x, a f de x y L en este gráfico. ¿De acuerdo? Aquí tengo el valor de a, al cual tiende x. ¿Sí? Aquí está x. ¿Sí? X se acerca a a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto se está acercando a en ese sentido. Ahí va. Pero sabemos que para cada x, observemos aquí arriba, para cada x hay un f de x. ¿Se dan cuenta? Y siendo que x se acerca a f de x se acerca a L. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, para demostrar la existencia del límite, tenemos que crear un entorno a, una distancia a o un error alrededor de a, de modo que x esté dentro de ese error. ¿Sí? Entonces, a ese error le vamos a llamar delta, a un entorno delta, ahí está, ¿sí? Delta. Y obviamente, como estamos hablando de entorno, ¿no? Entonces, el entorno va a ser alrededor de a, ¿no? Entonces, estamos creando un error delta, de donde ahora podemos ir asignando estos puntos que estoy marcando aquí. Digo, desde este punto de origen hasta aquí es a, ¿sí? Esta distancia es a, por lo tanto, hasta este punto, que lo estoy volviendo a remarcar, ¿ya? Será a más delta, ¿ya? Ahora, observemos este punto. Sabemos que desde el punto de origen hasta este punto es a, pero hasta aquí será a menos delta. Ahí vamos, ¿no? Bien, ahora analicemos en el eje Y. Sabemos de que para a hay un límite. Y además, si hemos creado un entorno, ¿sí? Una distancia, un error, por lo tanto, en el eje Y, verán ustedes, ¿sí? Si recorremos toda esta distancia, ¿ya? Toda esa distancia, en el eje Y también se habrá creado un entorno, ¿sí? Desde L hasta este punto. Se habrá creado un entorno, por supuesto. Por lo que a ese entorno le voy a llamar como epsilon, que esta simboliza, es una letra griega, ¿no es cierto? Como epsilon. Hasta ahí vamos. Y de hecho, también tendremos, ¿no? Como la misma distancia para abajo. Y esto es epsilon. Sin interesar de que la distancia desde este punto al límite, ¿sí? Sea igual exactamente al de arriba, como se observa en este caso, ¿no es cierto? Es decir, estas dos distancias, desde la línea celeste a L, no necesariamente va a ser igual desde L a la línea celeste de abajo, o sea, eso no interesa, ¿de acuerdo? Lo que interesa es de que sí se ha creado un entorno respecto a L bajo un determinado error que ha sido generado a partir de este error delta. Ahora vamos a hacer otro pequeño análisis, y el siguiente análisis es lo siguiente. ¿Sí? A esa pequeña distancia lo voy a llamar distancia 1. Ahora, observemos también que en el eje XA, producto de esta distancia 1, se genera otra distancia entre A y X. Entonces asignemos a esa distancia entre A y X como distancia 2, pero este delta primero asignemos aquí abajo, ¿ya? Aquí en esta distancia, aquí, este delta también, borremos esta parte, delta conste que está asignado, ¿ya? ¿Sí? Aquí ya, ¿no? Aquí, de aquí hasta aquí, ¿listo? Bien, y de aquí también hasta aquí también está asignado delta. Bien, habíamos dicho de que esa distancia 1 que se ha generado acá, también tenemos otra distancia que en el eje X se ha generado, ¿no? Esto es distancia
2. Ahora sí, ya casi estamos listos para demostrar la existencia de límite. ¿Saben? Dice que para demostrar que existe límite, debemos demostrar que para cada ESOR E o para cada ESOR epsilon existe otro ESOR delta. De modo que para una distancia d sub 1 debe haber otra distancia d sub 2. Entonces esto podemos representar de la siguiente manera. Antes anotamos definición formal. Decíamos lo siguiente, que para un ESOR, ¿sí? Para un ESOR epsilon mayor a 0, claro, no puede ser esta distancia menor a 0, ¿no? Para cada ESOR epsilon mayor a 0, debe existir un ESOR delta también mayor que 0, con la condición, o de modo que, o tal que, vamos a escribir así, tal que para una distancia 1, aquí miren, fíjate, ¿sí? Para esta distancia 1 menor que epsilon, fíjate, o sea, esta distancia sí o sí es menor a epsilon, ¿no? Sí o sí debe existir otra distancia, sí o sí, o sí solo sí, debe existir otra distancia. Esa distancia lo hemos representado como distancia 2 en el eje X, menor a esa distancia, sí o sí tiene que ser menor a delta, pero a su vez esta distancia 2 debe ser mayor a 0. Listo, ya hemos definido. Solo nos falta decir que la distancia 1, miren, solo nos falta decir que la distancia 1, aquí vamos a ver, es igual a la distancia que existe entre L y f de x, ¿no? Recordemos bien, ¿sí? Hace rato habíamos dicho lo siguiente, la distancia entre f de x y L, ¿qué habíamos dicho? Que era el valor absoluto de f de x menos L, ¿recuerdan? Entonces, eso vamos a decir aquí, que la distancia 1 es el valor absoluto de f de x menos L. Ahí va. Por lo que aquí, reemplazando, tendremos distancia 1 es el valor absoluto de f de x menos L, todo menor al ESOR. Sí, solo sí. Aquí, ahora nuevamente, vamos a borrar esto. Distancia 2, esto es distancia 2, ¿no? Miren, y es más, tenemos aquí arriba descrito. Aquí, distancia entre x y a, o entre a y x, era el valor absoluto de x menos a, ¿no? Y habíamos dicho que daba lo mismo escribir como valor absoluto de a menos x, pero a nosotros nos interesa esto, ¿recuerdan que les dije? Entonces, si sustituimos eso, será distancia 2 es valor absoluto de x menos a, menor al ESOR delta. Claro, es que esta distancia es menor a esta distancia que en todo caso lo hemos llamado delta. Y esta distancia 2 debe ser mayor a 0. Muy bien. Entonces, aquí tengo la definición formal del límite ahora, ¿sí? Dice que el límite de la función cuando x tiende a a es igual a L, sí y solo sí, para todo ESOR mayor a 0, debe existir otro ESOR delta mayor a 0, tal que f de x menos L, o sea, tal que esta pequeña distancia debe ser menor a este ESOR, sí y solo sí, esta distancia que es mayor a 0 debe ser menor al ESOR delta. Esa es la definición de límite, queridos amigos. Ya, tal vez alguna aclaración más. Para demostrar la existencia de límites, consiste en, dado un ESOR epsilon, demostrar que existe otro ESOR delta. Entonces, en eso consiste resolver los ejercicios de demostración de límite. Gracias, chicos. Ahora vámonos a la parte de los ejercicios de demostración de límites.